Son las 8:35. Damos la bienvenida en nuestros estudios al abogado Galo Cárdenas. Él es doctor en jurisprudencia. Tiene también como grado académico un magíster en Derecho Laboral. La consulta popular en noviembre de 2025 ha dejado lecciones en Ecuador que tienen que ser interpretadas y absorbidas. Esta se convirtió en un intento del gobierno de Daniel Noboa de legitimar reformas económicas y políticas, incluso algunas que habían sido ya rechazadas en consultas anteriores, como en abril de 2024. Entre los temas más polémicos que vuelven a la palestra están los del arbitraje internacional, el tema del trabajo por horas que acabamos de escuchar en gestiones que realiza y aspiraciones que realiza la Cámara de Comercio de Cuenca, aunque se lo quiere de alguna manera lograr con un diseño más acotado. El arbitraje, por otra parte, se presentó como una herramienta para atraer inversión extranjera, mientras que el trabajo por horas se limitó al sector turístico y la primera relación laboral, buscando suavizar la percepción de precarización. Hay voces en el país en el sentido de que es indispensable para el desarrollo de Ecuador la inversión en general, la inversión extranjera en particular, y que sin reformas va a ser muy difícil en la parte previa. En otra entrevista en esta misma mañana hemos analizado con Mauricio Pozo, un experto en economía, la complejísima situación económica de Ecuador. Entre estos dos frentes vamos a conversar con Galo en nuestros estudios sobre la situación de Ecuador. ¿Qué caminos para reformas necesarias son los que tienen que seguirse ahora? Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo para usted, para las personas que nos escuchan y que nos ven a través de Antena 1. Realmente preocupado justamente porque pienso que el Ecuador no está avanzando a la velocidad que avanzan sus competidores del mundo moderno. Necesitamos reformas muy importantes, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito económico, justamente como bien dice usted en la introducción, para que la inversión extranjera y también la inversión nacional puedan crear fuentes de empleo. Es importantísimo señalar que vivimos en un país donde solamente 3 de cada 10 personas no tienen empleo, y las 7 no tienen un empleo fijo, no tienen afiliación al seguro social, no tienen derechos laborales. Por eso me extraña mucho cuando alguien habla de que por ejemplo, una apertura, una contratación por horas es una precarización laboral, cuando la peor precarización es justamente no tener empleo, y en eso está el 70% de la gente. Por eso es muy importante que la Asamblea Nacional, en este caso, ya que por vía consulta no se pudo, pueda, a través de una enmienda, que es la vía constitucional y la vía legal adecuada, reformar parcialmente nuestra Constitución. Yo creo que el paso es el siguiente. Primero tiene que ir a esa consulta o esta reforma, esta posible reforma, a la Corte Constitucional, quien revisa efectivamente que no esté en contra de la Constitución, sea esta iniciativa presidencial, iniciativa ciudadana o una iniciativa de la Asamblea, y la Asamblea tratar esta reforma parcial en un debate, esta enmienda más bien en 2 debates, que medien entre cada uno de estos debates 90 días, y después con las 2/3 partes, es decir, mayoría absoluta de la Asamblea, aprobar la enmienda. Sería muy importante, por supuesto, que este tipo de enmiendas se den. Lamentablemente vemos que ninguna de las fuerzas políticas del país... Para esto se va a requerir de decisión política y de lograr los votos necesarios en la Asamblea. Y de acuerdos políticos, porque ningún partido, como decía, tiene la mayoría y la mayoría absoluta, como en este caso se necesita. Por lo tanto, es necesario que las fuerzas políticas entiendan el clamor de la gente y, por supuesto, den paso a este tipo de reformas. Caso contrario, si no se aprueba en Asamblea, es muy difícil. La otra, después de la enmienda, es la reforma parcial. A esta reforma parcial también necesita la aprobación de la Corte Constitucional de la iniciativa. Luego de esto, nuevamente 2 debates que medien entre cada debate 90 días, y por último, si se da la reforma parcial, ponerlo a un referéndum en 45 días después. Pero vemos, por supuesto, que una de las razones por las cuales el gobierno pierde esta consulta
4-0, como regularmente se decía, es la fatiga electoral. La gente está cansada de ir a las urnas, la parte económica necesita, por supuesto, la reactivación, necesita trabajo, el gasto enorme que significa una nueva consulta. Por lo tanto, pensaría que se podría aprovechar las elecciones seccionales que están a la vuelta de la esquina. Año y medio. En año y medio más para poder hacer una reforma. Caso contrario, sí es importante que el gobierno pueda, a través de su bloque legislativo, llegar a consensos para que se puedan dar estas reformas a través de la enmienda constitucional. Volviendo colateralmente al tema del trabajo por horas, hay un problema muy grave de informalidad en el Ecuador. Las cifras oficiales dan cuenta de que hay una desocupación, me parece que está entre el 3 y el 4% en cifras oficiales, pero una subocupación de la gente que bordea el 60 o el 70%. A este problema de elevación tributaria de los grandes contribuyentes en Ecuador se suma el problema de una gran economía informal en donde millones de trabajadores y pequeños negocios operan fuera del sistema fiscal. Más de un 60% de la población económicamente activa depende de actividades informales y este es un fenómeno bastante grande que afecta nuevamente al fisco, en definitiva. Afecta a todos. Efectivamente, Gustavo, no solamente al fisco en la recaudación de impuestos, sino al Seguro Social. El Seguro Social no tiene nuevos afiliados y al no tener nuevos afiliados, es decir, en un empleo formal, esta persona, la persona que está en el sector informal, si es empleada por el sector informal, no tiene derechos laborales, no tiene afiliación al seguro, 13º, 14º, vacaciones e incluso como poder reclamar cuando sea despedido. Por lo tanto, esa informalidad afecta a todos los sectores, al sector popular, al sector empresarial. Y otra cosa que las cámaras y los sectores productivos se quejan es de que regularmente el sector formal es el sector que es fiscalizado. En esta reunión con la que usted tocaba con la viceministra de Trabajo y 15 días anteriores con la ministra de Trabajo que fue cesada después de la consulta, se le decía que el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo muchas veces hacen una inspección mensual o cada 2 meses a una empresa y tienen que tener una persona encargada de entregar información a estas auditorías, a estas revisiones. Es decir, al sector formal, al sector que tiene su letrero, que saben dónde está, se le hace inspecciones todo el tiempo, pero no se vigilan los derechos laborales del sector informal. Realmente eso llama mucho la atención. Mire, aquí es importante decir que en la última consulta habían más o menos 18 millones de votantes, es decir, que estaban empadronados, de los cuales, habían 13 millones de los 18 millones de ecuatorianos. De estos 13 millones de ecuatorianos significa, si están empadronados, que están en edad productiva, pero solamente hay 3 millones y medio de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los cuales 500,000 son jubilados. Es decir, existen solamente 3 millones de 13 afiliados a la seguridad social en el país. Eso significa 10 millones de ecuatorianos en edad productiva en la informalidad. Así de simple con los números. Entonces realmente eso llama muchísimo la atención porque no tienen estabilidad, tienen precarización laboral, no tienen derechos laborales y eso realmente tiene que cambiar en el país. Ahora, ¿reviste una dificultad mayor el hecho de que algunos temas han sido puestos a consideración del pueblo? Escuchábamos hace pocos días en una anterior entrevista a Mauricio Pozo, con quien estuvimos también esta mañana, hablar sobre, por ejemplo, el tema de arbitrajes internacionales. Él veía antes de la consulta popular del 16 de noviembre que si es que se reforma o vamos a una nueva constitución como se preveía, se podría tratar este tema de los arbitrajes en sectores extractivistas, petróleo, minería, y decía Mauricio Pozo, no siempre el pueblo tiene la razón, pero si se le consulta al pueblo, si es que existe un marco legal, electoral que abre esta posibilidad de mecanismos de democracia directa como consultas populares o referéndums, ¿qué hacer luego, por controversial que pueda resultar o por polémica que pueda resultar la decisión que se tome? Yo creo que el gobierno, el anterior, cuando hizo la consulta sobre justamente el arbitraje internacional, y el actual, no ha tratado, no lo ha hecho de manera correcta el informarle a la ciudadanía realmente de lo que significa. Y le doy un ejemplo, Gustavo. Si cualquiera de nuestros escuchas hace un negocio con otra persona y esta persona es de Esmeraldas y esta persona le dice, perfecto, pero si hay algún conflicto entre los dos,
nos ponemos como regla de que cualquier conflicto se resuelve en la jurisdicción de Esmeraldas con los jueces esmeraldeños, ¿hacemos o no el negocio? Nos daría mucho temor hacerlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un conflicto, vamos a ser juzgados por jueces de Esmeraldas. Y uno dice, a ver, yo no quiero irme a Esmeraldas, primero por la distancia, segundo porque no confío en la justicia esmeraldeña, entre comillas, porque tampoco confiamos ninguno en la justicia ecuatoriana, y lo sabemos muy bien por la credibilidad que tienen, lamentablemente, las cortes en nuestro país. Lo mismo pasa pues con personas que vienen a invertir en el país. Si le dicen, miren, si tenemos un conflicto, nuestros propios jueces son los que van a resolver, ellos van a decir, no, yo necesito una jurisdicción independiente, una jurisdicción que tenga la facultad de poner una sanción o tomar una decisión y ésta se pueda cumplir, porque no confío en una justicia que tiene menos del 10% de credibilidad en tu propio país. Entonces, lo que estamos haciendo al decir, no son cualquier controversia de un contrato internacional se va a tratar en la justicia ecuatoriana y bajo los tribunales ecuatorianos, le estamos ahuyentando al inversor. Es decir, realmente se publicitó de manera equivocada el por qué necesitamos un tribunal de arbitraje de forma independiente fuera del Ecuador, que no tenga apatías o empatías con uno de los dos juzgados. Por lo tanto, es muy importante buscar la independencia de la justicia. Y creo que una de las principales reformas es esa, ¿no? Buscar que la justicia sea una justicia independiente, que no tenga rabo de paja y que no esté a las órdenes del mandatario de turno. Eso es muy importante. Mientras no exista una seguridad jurídica en nuestros países, no va a existir una gran inversión extranjera. Es imposible que lo exista. Y simplemente comparemos con los vecinos Colombia y Perú, que tienen 10.000, 7.000 millones de inversión extranjera todos los años, y el Ecuador tiene menos de 500 millones de inversión extranjera. Por supuesto, ellos tienen decidido, incluso en su constitución, que los pactos y los contratos internacionales serán juzgados por jurisdicciones extranjeras para lograr independencia en el juzgamiento. Ahora, entremos a un caso muy polémico, enredado incluso en estos temas, el caso de Quimsacocha. Creo que es indiscutible de que hay una decisión mayoritaria del pueblo de Cuenca expresada no solamente por una consulta popular con un resultado que bordeaba el 85% por el no en contra de las instalaciones mineras en esta área de recarga hídrica, sino adicionalmente con el denominado Quinto Río, que fue otra expresión de las calles. Se habla de las calles, ha habido candidatos que cuando se hablaba de encuestas, hablaban de las encuestas de carne y hueso, y esto del Quinto Río no podía ser más evidente. Sin embargo, allí se encuentra este tema de por medio. DPM, a pesar de que se negó en una consulta popular aquí en Ecuador el tema de las demandas de los arbitrajes internacionales, ha amenazado con demandar al Estado. Y recuerde usted que el gobierno nacional incluso intentó hacer una especie de traslado de esa responsabilidad de lo que pueda venir a las autoridades locales, señalando que ellos son quienes tendrán que responder a alcaldía, prefectura, la ciudad de Cuenca, en otras palabras. DPM de alguna manera se apoyaba en un acuerdo de protección de inversiones, me parece es el nombre, que firmó paradójicamente cuando faltaban 2 días para que se inicie ya en forma práctica la muerte cruzada. Iba a dejar el gobierno Guillermo Lasso, y 2 días antes, con la anuencia del presidente, el ministro de Energía firmó este acuerdo de protección de inversiones con DPM, que entendemos algunas posibilidades de carácter legal le da. Aquí sí tomamos partido, estamos absolutamente de acuerdo, y aquí, perdón por la primera persona, en que Quimsacocha no se realice, porque es una verdadera amenaza al tema del agua, ya tan discutido y comentado en este medio de comunicación y por la ciudadanía en general. Pero en un caso como esto, ¿qué es lo que podría pasar y qué reflexiones trae en cuanto a estos arbitrajes internacionales? Hay distinguidos analistas como Acosta Burneo, por ejemplo, Alberto Acosta Burneo,
que señalaba es un caso que tienen que decidir los jueces y nadie más, sin dar ningún valor a las manifestaciones de democracia directa y a la marcha del Quinto Río que se dio aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, bueno, ahí yo creo que hay aspectos especiales de este problema. A ver, el primero es de que efectivamente si se firmó un acuerdo recíproco de protección de inversiones, que regularmente lo tienen todos los países, hay que cumplirlo, pero recuerden que ningún acuerdo o ningún tratado internacional, por más que sea aceptado por un país signatario, puede estar sobre la constitución de ese país. Y aquí no se siguieron, en el caso de Quinzacocha, a mi criterio jurídico incluso, no se siguieron los pasos legales correctos que debían haber sido seguidos tanto por la empresa minera, la anterior y la nueva, como también por el gobierno. Porque en un acuerdo como este, permítame preguntarle si es que en algún punto tiene que intervenir también la función legislativa, la Asamblea. Sí, la Asamblea, cuando existen, por supuesto, acuerdos internacionales, tienen que ser aprobados por la Asamblea, y ese es justamente parte del procedimiento que debía ser cumplido y que no se cumplió. Es decir, no solamente un ministro de Estado puede firmar un acuerdo internacional, sino tiene que ser aprobado por la Asamblea, y así lo dice nuestra ley. Y el momento que no se sigue un procedimiento adecuado, pues esa ley o el resultado de una firma es de nulidad absoluta. Y eso en la parte procedimental. Ahora vamos a la parte legal del acuerdo o del contrato con la minera Dundee en este caso. Primero hay que recordar de que la propia Constitución del 2008 prohíbe la extracción minera en páramos o en lugares protegidos. Estamos todos de acuerdo de que Quinzacocha y su sector aledaño es un humedal, es decir, es una zona de recarga hídrica, por lo tanto, dentro de nuestra Constitución prohibido la extracción minera. Y eso debía haber seguido por una consulta popular correcta dentro de la jurisdicción en donde se va a tratar de primero hacer el análisis y luego la extracción minera. Las dos consultas populares, tanto la de Girón como la de Cuenca, como bien decía usted, tienen el respaldo de más del 80% de la población en contra de la extracción. Por lo tanto, ese paso legal y constitucional que está en, valga la redundancia, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, debía haber sido seguido, fue negado, por lo tanto no tiene asidero legal. Por supuesto, la empresa minera tratará de buscar la forma de que se respete la inversión que ha realizado o el contrato firmado. Contrato firmado, recordemos, justamente en el gobierno en el cual se aprobó la Constitución protectora de la naturaleza, que le da derechos a la naturaleza. Tremenda contradicción, pero hay que decirlo. Entonces es muy importante saber de que si igual se procede a un arbitraje internacional en este tema, el arbitraje, los árbitros designados tienen que revisar cómo se firmó el contrato, en qué circunstancias se firmó ese contrato o incluso el Tratado de Protección de Inversiones Extranjeras y qué dice la Constitución del país, porque ningún laudo arbitral puede irse en contra de la Constitución de un país y si sobre todo se firmó bajo esos mismos criterios jurídicos de Constitución. Legalmente yo creo que tampoco la minera tiene razón. Pese a lo que se ha hecho, demandaron ya, incluso sería volver a demandar, porque ya lo hicieron a través de una acción extraordinaria, una acción de protección ante un juez laboral, incluso el doctor Carlos Cárdenas, que resolvió negando que continúe la extracción o la investigación en primera instancia y además dando órdenes a las que debían seguirse, como las consultas populares que nunca se realizaron en la medida de la orden del señor juez de trabajo, que fue el conocedor de la acción de protección. Entonces, Galo, que van quedando un poco como anecdóticos. Recordemos las publicaciones que se dieron semanas antes de la última consulta popular por parte de la Cámara de la Minería, que abiertamente puso en sus portales. Esto trascendió también a los medios de comunicación escritos formales de Ecuador, de que nos vamos a bajar la Constitución de Montecristi. No sabemos hasta dónde iban los alcances en cuanto a intervenir en derechos de la naturaleza, por ejemplo, por parte de la Cámara. La historia reciente ya nos ha indicado qué pasó. Pero hay quienes insisten, entre ellos por supuesto la Cámara de la Minería, las cámaras de la producción, en que tiene que darse necesariamente minería en Ecuador en alguna medida. Hay criterios, sin embargo, criterios científicos como William Sacher. Él es un distinguido
profesor de origen canadiense-francés, que trabaja en la Universidad Andina, que dice que en Ecuador no es un tema únicamente de una visión de carácter político, de que Ecuador tiene particularidades, de que toda la sierra, que es la zona más rica en minerales, la gran mayoría de la sierra está compuesta por zonas de recarga hídrica. Las fuentes de agua que sirven a los proyectos agrícolas contribuyen enormemente a la seguridad alimentaria de Ecuador, se encuentra allí. Habla también de la alta densidad poblacional en estas zonas, además de los enormes riesgos que conlleva el de tener relaveras que son sinónimo de enormes riesgos de contaminación por la situación sísmica frecuente de Ecuador, también por la actividad volcánica, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, reitero, y yendo al punto, se buscan mecanismos y límites para el tema minero, para que pueda aportar nuevamente a esa maltrecha economía de Ecuador. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos? ¿Qué es lo que se podría hacer? Colombia, por ejemplo, al tratar este tema, y hace algunos años definió una cota de altura en los Andes, más allá de la cual definitivamente no se podían llevar adelante proyectos mineros. ¿Qué ideas surgen sobre este tema y hasta dónde en Ecuador en realidad se puede impulsar la minería como uno de los mecanismos que propone el actual gobierno para ayudarnos a salir de esta gigantesca crisis económica? Efectivamente, yo creo y sinceramente que una de las situaciones que pueden llegar a hacer que el Ecuador salga de los problemas económicos es la explotación minera, pero por supuesto con dos límites. La primera, una explotación minera responsable, y la segunda, con límites territoriales. Pueden ser límites de cotas de altura, como usted bien decía, que se dan en el vecino país de Colombia, o con límites constitucionales que están en nuestra constitución, en la de no dejar que exista explotación en páramos o humedales o zonas de recarga hídrica, porque es sumamente fundamental, primero la vida, primero el agua, antes que cualquier metal o dinero. Estamos utilizando ahí, podríamos utilizar el viejo refrán de nuestros abuelos: pan para hoy y hambre para mañana, si efectivamente no respetamos este tipo de zonas hídricas. Por lo tanto, para mi criterio, la minería debe tener, por supuesto, límites, debe tener límites legales y constitucionales. Y lo que usted manifestaba de ese manifiesto de la Cámara de Minería o de ciertos sectores productivos, que tienen su razón, por supuesto, de apoyar a su sector, a su afiliado, que en este caso son las empresas mineras, fueron unas de las razones, sobre todo en el Azuay, para que la consulta popular y la gente vote no. Por supuesto, el miedo a que pueda cambiarse en ciertos sectores o en ciertas partes la Constitución, que en ciertas partes es positiva, porque no podemos decir que la Constitución de Montecristi lamentablemente en la totalidad es negativa. Hay cosas muy positivas de la Constitución, como por ejemplo estos límites justamente a los derechos de la naturaleza, que tenía la gente temor de que podría cambiarse esa parte en la Constitución y dejar carta abierta para que las mineras hagan lo que deseen. Entonces, sí es muy importante ese tema. También recordar a la gente que el votar sí para ciertas preguntas no implicaba en que la Constitución iba a cambiar inmediatamente. Tenía que primero elegirse a los asambleístas constituyentes, luego ellos elaborar esta nueva Constitución, todas las reformas, y luego ponerlas nuevamente a una consulta popular para que la gente decida si acepta o no esa Constitución. Ya pasó el año pasado en la República de Chile, ¿no? En donde el presidente Boric llegó con una de sus plataformas políticas, que era tener una nueva constitución. El momento que los asambleístas constituyentes sacaron esa nueva constitución, la gente le dijo: no quiero esa constitución, me quiero quedar con la actual porque esa no me gusta. Entonces siempre hay la posibilidad de que la gente pueda decirle no a una constitución, en este caso extractivista, o que disminuya de alguna forma los derechos tanto de los seres humanos, de trabajadores, como de la naturaleza. Entonces creo que lamentablemente se han utilizado los últimos años las consultas populares para medir una popularidad de un gobierno, del gobierno de turno, y no para que la gente se manifieste si sí o no verdaderamente a tal o cual pregunta. La gente en su mayoría respondió en plancha a el malestar que tiene con un gobierno, más no
que si quería o no, por ejemplo, protección de bases extranjeras, o por ejemplo, en la consulta anterior, la reforma de la contratación por horas. Ahora incluso se hablaba de reducirla solamente para el sector turístico, que hubiera sido muy provechoso, sobre todo en nuestra ciudad, que vivimos ya muchos fines de semana con muchísimo turismo, el aceptar la contratación por horas para ese sector, sobre todo pensando en el 70% de ecuatorianos que están en el desempleo o en la informalidad. Entonces, lamentablemente, se utilizaron y se siguen utilizando consultas para medir la popularidad de un gobierno y no para realmente reformar situaciones que necesitamos con suma urgencia. Y hemos tocado en este breve diálogo solamente una arista relacionada con el quehacer político en Ecuador. Hemos hablado de inversiones, de políticas laborales, pero hay otros megas temas como los derechos individuales y colectivos, la seguridad social, por poner solamente dos ejemplos que abren y dejan vigente esa gran inquietud. ¿Cómo lidiar con reformas constitucionales necesarias que tengan que darse en Ecuador tras los resultados de la consulta popular del 16 de noviembre? Yo creo que hasta que podamos tener y tal vez cierta madurez política para poder enfrentar una consulta popular que realmente reforme o quiera o vaya en caminos de reformar la Constitución, la Asamblea Nacional tiene que tratar a través de enmiendas, tiene que tratar de reformar ciertas leyes a través de enmiendas y ponerse de acuerdo. No podemos pensar y creer que tenemos una asamblea en que si un sector dice sí, el otro dice no, simplemente por darle la contra o por buscar de alguna forma prebendas individuales. Yo creo que el Ecuador necesita justamente consensos y que la asamblea de alguna manera pueda llegar a consensos sobre enmiendas necesarias. Enmiendas laborales, por ejemplo, Gustavo, el Código ecuatoriano tiene 87 años de vida, va a cumplir 88 años de vida y todavía tiene situaciones caducas que no están de acorde a la realidad. Mire el tema, por ejemplo, de la jubilación patronal, que hay que ponerlo sobre la mesa. La mayoría, ahora solamente veíamos con la ministra de Trabajo anterior que solamente el 1.9% de ecuatorianos tiene jubilación patronal y que la mayoría de ecuatorianos están siendo despedidos antes de cumplir los 18 y 19 años de trabajo porque las empresas no pueden pagar la jubilación patronal, ya pagan la jubilación al Seguro Social, que esa es la verdadera jubilación. Somos el único país del mundo que tiene doble jubilación y por supuesto la inversión extranjera no llega porque dice, si yo quiero quedarme más de 20 años voy a tener que pagar una jubilación patronal. Tenemos que reformarla, porque caso contrario, esa ley creada, entre comillas, para favorecer al trabajador, lo que está haciendo verdaderamente en la práctica es perjudicándolo, haciendo que pierda su empleo a los 19, 18 años de trabajo. Y si una persona ha trabajado 19, 18 años, quiere decir que está más o menos en una edad de 45, 50 años, y salir al desempleo con esa edad hace que no vuelva a conseguir empleo en los días de su vida. Por lo tanto, es muy importante este tipo de reformas, de ponerlo sobre la mesa, de que los asambleístas, de forma responsable, quitándose los colores de sus camisetas, puedan trabajar en pro del país como un solo cuerpo y no como un cuerpo completamente dividido a costa de intereses personales o partidistas. Bien, muchísimas gracias por su presencia, Galo. Muchísimas gracias a usted, Gustavo. Han escuchado al abogado Galo Cárdenas. Él es abogado en libre ejercicio, doctor en jurisprudencia, experto, tiene una maestría en Derecho Laboral.